tardes. Comenzamos hoy la clase de flebotomía. Y antes de comenzar la clase, déjenme dar algunas indicaciones. Este video está subtitulado en inglés y en español. En inglés, para que se familiaricen con cierta terminología también, y para los estudiantes que prefieren hablar ese idioma. Y en español, para que puedan tomar notas. Ponen pausa y pueden tomar notas de algunas de las cosas que estamos hablando, para que esto sea útil para aprender, y no solamente para eso, sino también para las actividades, las asignaciones que van a tener esta semana. Para ver los subtítulos, aquí debajo, justo aquí, usted da clic y va a aparecer ahí subtítulos, y al lado una ruedita de entrada donde puede escoger el idioma, inglés o español. El corazón, ¿cómo está formado el sistema cardiovascular? El sistema cardiovascular está formado por el corazón y por los vasos sanguíneos, ¿ok? Y deberíamos incluir, o estamos obligados a incluir, la sangre, porque la sangre forma parte de él también, ¿no? Entonces, corazón, vasos sanguíneos y sangre. En ese mismo orden vamos a irlo estudiando. Primeramente, entonces, el corazón, al cual, como ya les dije antes, vamos a dedicar esta primera semana completa. El corazón es un órgano, ¿verdad?, que funciona como una doble bomba, ¿ok? Es una bomba que impulsa sangre, bombea sangre, una sangre que sale de él a recorrer un camino que está dictado por los conductos por los que ella va, que son los vasos sanguíneos. Entonces, eso que vaya dentro de esos vasos sanguíneos es sangre. El corazón bombea sangre a través de los vasos sanguíneos en un círculo, en un circuito, o en dos circuitos realmente. Después lo vamos a ver cuáles son los dos circuitos, pero en definitiva es una doble bomba. Una bomba bombea a un circuito, el circuito mayor, y otra bomba bombea hacia el otro circuito, que es el circuito menor, los cuales vamos a estudiar luego. Pero volvamos al corazón, que es donde estamos ahora. Entonces, el corazón es una doble bomba que tiene aproximadamente el tamaño de un puño invertido, así de esta manera. Es como un cono, es un cono invertido. Vamos a hacer un cono aquí. Como si fuese uno de esos conos de helado, pero está inclinado, está ligeramente inclinado. ¿Ven? El ápice o punta está hacia abajo. Están hacia abajo. Y la base está hacia arriba. ¿Dónde está localizado esto, que es el tamaño del puño de la persona aproximadamente? Está localizado en el centro del pecho, no a la izquierda, como muchos creen. Está realmente en el centro del pecho, detrás del esternón. Lo que pasa es que el ápice o punta sí está ligeramente inclinado hacia la izquierda, tomando un área mayor del lado izquierdo que del lado derecho, pero la base está en el centro del pecho, detrás del esternón. El esternón es un hueso que está aquí, donde las costillas articulan y forma parte de la cavidad torácica. Entonces, el corazón está alojado en la cavidad torácica, detrás del esternón. Y se considera que a su alrededor hay otra cavidad que está dentro de la cavidad torácica. Fíjense que esto es un poco como las muñecas estas rusas que incluyen una dentro de otra. Ok. El corazón está dentro de la cavidad torácica, pero está también dentro de un espacio que está entre ambos pulmones, que es el mediastino. El mediastino es la cavidad que está entre ambos pulmones y que incluye varios órganos importantes, dentro de ellos el corazón. O sea que el corazón no solo está en la cavidad torácica, sino que está en la cavidad mediastinal.
Porque la cavidad mediastinal está dentro de la cavidad torácica, ¿ok? Ahora, rodeando el corazón hay una membrana serosa que es el pericardio. Y esta membrana lo envuelve completamente, ¿no? Y se conoce también como cavidad pericárdica. Entonces, fíjense, el corazón está en la cavidad torácica, porque dentro de la cavidad torácica está el mediastino y él está dentro del mediastino, porque dentro del mediastino está la cavidad pericárdica donde está el corazón. O sea, el corazón está en la cavidad pericárdica, que está incluida dentro de la cavidad mediastinal, y este mediastino forma parte de la cavidad torácica. 3 cavidades para él, ¿no? Es una dentro de otra. ¿Está bien? Nosotros después en un momento van a ver imágenes donde se grafica esto y hacemos un recuento nuevamente de estas cavidades para que la puedan ver, porque la vista hace fe, ¿no? Ok, entonces el corazón está dentro del mediastino, ¿ok? Y ¿qué es lo que tiene? ¿Cuáles son sus relaciones anatómicas? Las relaciones anatómicas se refiere a todos los órganos que están a su alrededor. Entonces, voy a quitar el cono y voy a poner un dibujito parecido al de los dibujos animados del corazón. Vamos a hacer un corazoncito más, ¿no? Un corazoncito ahí. Para poderle poner qué hay a cada lado, ¿no? Qué hay arriba, qué hay abajo, qué hay a un lado, qué hay al otro, qué hay al frente y qué hay detrás, que por supuesto, como esto no es tridimensional, tendré que escribirlo aquí, ¿ya? ¿Qué hay encima del corazón? Encima del corazón están los órganos con los que comparte él dentro de la cavidad mediastinal, dentro del mediastino. Ahí está el timo, ahí está los grandes vasos. Los grandes vasos salen del corazón y los vamos a estudiar uno por uno en su momento, ¿ok? Está también por arriba parte de la tráquea, parte del esófago, ¿verdad? Porque es lo que está ahí. Ok, ahora, a cada lado tiene un pulmón. Un pulmón. Este sería el pulmón izquierdo y este sería el pulmón derecho. Y seguramente que usted me dirá, profe, lo he puesto al revés. Pero no lo he puesto al revés, porque tenemos que ver todo lo que tenemos en una lámina en posición anatómica. Y la posición anatómica es esta. El paciente frente a nosotros así. Aún no me pueden ver las manos en este momento, pero las tengo con las palmas abiertas mirando al frente, ¿verdad? Entonces el paciente está frente a usted. Por lo tanto, si el paciente está frente a usted, como yo estoy ahora en este momento, este es el lado derecho mío, ¿verdad? Este es el lado izquierdo. Miren aquí los dos pulmones. ¿Ven? Este pulmón no es el izquierdo. Este pulmón no es el derecho. Cada pulmón, cada lado tenemos que verlo siempre imaginando que el paciente está parado frente a nosotros, y entonces los lados son al revés. No son los lados nuestros, son los de él, en posición anatómica. Eso es muy importante siempre para las referencias anatómicas en anatomía. Por lo tanto, aquí está el pulmón derecho, aquí está el pulmón izquierdo, ¿cierto? Ahora ya tenemos lo que hay en eso. ¿Qué hay debajo del corazón? Debajo del corazón hay un músculo amplio en forma de cúpula que se llama diafragma y que divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Entonces aquí ponemos el diafragma, ¿verdad? Por eso muchas veces cuando hay trastornos cardiovasculares tipo infarto, por ejemplo, el dolor se puede reflejar hacia abajo también si es en la parte de la parte del ápice del corazón, la que se llama cara diafragmática, la parte baja del corazón, la que da hacia ahí. A veces lo que siente la persona es como una sensación de dolor fuerte o en el abdomen, no en el pecho, pero que irradia hacia abajo, o en el abdomen, como si fuese una gran mala digestión. Y es un infarto, o sea, pudiera pasar. Porque
debajo está el diafragma, entonces los dolores pueden reflejarse hacia esa zona. ¿Ok? ¿Qué hay detrás del corazón? Por detrás, imagínense, él está aquí, ¿qué hay detrás de él? Pues detrás de él está la columna vertebral, con la médula, por supuesto, la porción que está correspondiente a ese nivel, ¿no? No toda la columna, obviamente, ¿no? Parte de las vértebras que están en esa región torácica, ¿verdad? Y ahí también están los músculos intervertebrales, columna vertebral, músculos intervertebrales, básicamente, ¿no? Es lo que está detrás. Y al frente tenemos, aquí adelante del corazón, el esternón. El esternón. Ahí tenemos las relaciones, esto que está aquí reflejado, son las relaciones anatómicas del corazón. Ahí. Veamos en estas láminas la localización del corazón justo en el centro del pecho, la base hacia arriba, el ápice hacia abajo, ligeramente hacia la izquierda. Aquí se ven las válvulas del corazón que las estudiaremos en la próxima clase. La superficie anterior del corazón está justo debajo del esternón y las costillas. Debajo del esternón y las costillas. La superficie inferior es la parte del corazón que se apoya principalmente en el diafragma. Aquí podemos ver el diafragma cuando estamos en posición inspiratoria, y aquí cuando estamos en posición expiratoria. Es decir, cuando botamos el aire, y aquí cuando insuflamos y llenamos los pulmones de aire. Porque el diafragma es uno de los músculos respiratorios que, por supuesto, interfiere en la modificación del tamaño de la cavidad torácica en función de la elevación que tenga, y esto ayuda a la respiración a expulsar el aire y a incorporarlo. Aquí vemos por detrás del corazón la columna vertebral. Vemos también, esto que está aquí es la arteria aorta, que es uno de los grandes vasos, ¿okay? Que lo estudiaremos también en la próxima clase. Aquí se puede ver el esófago, que está por arriba del corazón, pero también va por detrás y continúa. Aquí está la tráquea, que está también por detrás del corazón, por arriba, y llega hasta aquí justo, detrás del corazón. Ahí se bifurca en la carina para dar lugar a los bronquios. ¿Ok? Aquí vemos en la porción anterior del corazón el esternón, ¿ok? Y las costillas que van a articular con el esternón, ¿ok? Y debajo podemos ver el músculo diafragma. ¿Lo ven aquí? Viéndolo en esta vista anterior, vemos el corazón en el mediastino, ¿verdad? Aquí se ve por encima los grandes vasos, aquí se puede ver la tráquea, el esófago estaría detrás, ¿ok? Aquí hay un pulmón derecho, el pulmón izquierdo está aquí, lo he dicho justo al revés. Este es el pulmón derecho y este es el pulmón izquierdo, ¿verdad? Aquí está la base del corazón y el ápice. Miren el músculo diafragma aquí que bien se ve. ¿Ok? El borde derecho es, como ustedes ya vieron, hacia el pulmón derecho y se extiende desde la superficie inferior hacia la base. El borde izquierdo, también llamado borde pulmonar, se enfrenta al pulmón izquierdo, que se extiende desde la base hasta el ápice. El límite superior son los grandes vasos, como hemos dicho varias veces, y luego la tráquea, el esófago y la aorta descendente, que es uno de los grandes vasos también. Ok, a pesar de toda su potencia, el corazón
que tiene forma de cono, es relativamente pequeño, aproximadamente del tamaño del puño cerrado. Eso es aproximadamente 12 centímetros de largo por 9 centímetros de ancho, en su parte más ancha, y 6 centímetros de grosor. Su masa en promedio es 250 gramos en mujeres adultas y 300 gramos en hombres adultos. Él descansa en el diafragma, cerca de la línea media de la cavidad torácica, en el mediastino. La masa de tejido se extiende desde el esternón hasta la columna vertebral y entre el revestimiento, que son las pleuras, ¿no?, de los pulmones. Aproximadamente 2/3 de la masa cardíaca está a la izquierda de la línea media del cuerpo. La posición del corazón en el mediastino se aprecia más fácilmente al examinar sus extremos, superficies y límites. El extremo puntiagudo del corazón, que es la cumbre, ¿verdad?, o ápice, está dirigido hacia adelante, hacia abajo y hacia la izquierda. Y la porción más ancha del corazón, que está opuesta al ápice, es la base y está dirigido hacia atrás, hacia arriba y hacia la derecha. Ahí está. ¿Qué hemos visto hasta el momento del corazón? Primero vimos la localización. Es un órgano en forma de cono invertido, con la base hacia arriba, el ápice hacia abajo, inclinado hacia la izquierda, que se localiza en el centro del pecho, en la cavidad mediastinal, en la cavidad torácica, ¿verdad? Eso fue lo primero que vimos. Y luego analizamos las relaciones anatómicas, que es todo lo que tiene el corazón por todas partes. ¿Con qué se relaciona anatómicamente? Bueno, lo que está acá. Por arriba tiene el timo, los grandes vasos, la tráquea y el esófago. A cada lado el pulmón. Por debajo tiene el músculo diafragma. Al frente el esternón. Y por detrás la columna vertebral y los músculos intervertebrales. Bueno, esto es lo que nosotros queremos plantear en la clase de hoy. Vamos a subdividir esto de manera que sea cómodo aprender cada parte, pero usted tiene la responsabilidad de aprender realmente todo lo que nosotros hemos dicho, ¿ok? Porque lo estamos dividiendo de una forma que no les agobie, así que, por favor, estudienselo y apréndanse esto de verdad, ¿ok? Nos vemos mañana con una segunda clase del corazón, en la cual vamos a hablar sobre qué cavidades hay dentro del corazón, cómo se relaciona una con la otra, ¿ok? Vamos a ver la estructura interna del corazón básicamente, qué tiene por dentro, ¿ok? Y vamos a aprender mañana también los grandes vasos que están conectados, comunicados con el corazón, cuáles son y qué tipo de sangre llevan, hacia dónde llevan esa sangre o de dónde las reciben. Eso es para la clase de mañana. Hasta pronto.